Me gustaría dar las gracias a los organizadores, como he dicho, y también al profesor Joaquín Aquino, que es el que me escribió para hacer esta charla, y al que conocí en una de mis estancias en la Universidad de Río de Janeiro. Así que bueno, comienzo con la charla. Voy a hablaros de fabricación digital, sobre todo con materiales en base cemento y a través de ese control reológico de la puesta en obra, sobre todo destacando dos tecnologías, el hormigón autocompactante y la impresión 3D. Voy a hablar principalmente de hormigón como hormigón, porque yo es como trabajo la palabra. No sé si vosotros habláis de concreto, pero bueno, entiendo que vais a entenderme. La primera imagen que dejo es esta de la Universidad de Zurich, un proyecto que hicieron con hormigón impreso en 3D y que creo que refleja muy bien el carácter innovador y actual de esta tecnología. Bueno, me ha presentado Naira, pero hago una breve introducción. Actualmente soy profesor ayudante doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, aunque he realizado toda mi formación previa como graduado, máster y doctorado en la Universidad de Alcalá. Y este es el grupo de investigación al que aún pertenezco, que está dirigido por el profesor Gonzalo Barluenga y que tiene otros excelentes profesionales, en su mayoría arquitectos e ingenieros, con los que he participado durante estos años para investigar. De investigación al que pertenezco y estos son mis compañeros. Y bueno, dentro de la tesis doctoral que realicé, acabé hace ya un año y un poco, y realicé 3 estancias de investigación internacionales en Francia, Reino Unido y en Brasil. He publicado 7 artículos científicos en revistas de alto impacto y he participado más o menos en 10 congresos internacionales con ponencia oral. Entre ellos, sobre todo los de fabricación digital, que creo que son los más importantes, son de RILEM, y en ellos se aprende muchísimo sobre estas tecnologías. Además, he participado también en 8 proyectos de investigación, tanto regionales como nacionales a nivel español, y también en varios proyectos europeos. Os muestro los contenidos de la charla, de lo que voy a hablar. En primer lugar, voy a poner en contexto este material como un material de alto valor añadido. Luego pasaré a hacer una introducción breve de la fabricación digital con este tipo de materiales en base cemento, para pasar después a las tecnologías, hormigón autocompactante e impresión 3D, que son las tecnologías en las que yo principalmente he investigado y trabajado. Hablaré también del material desde el punto de vista de qué es lo que yo he estudiado, que es la reología del material, y a través de qué lo he estudiado, que es la nanotecnología. Y por último, os enseñaré algunos de los resultados y soluciones que hemos estudiado y que, bueno, presenté durante mi tesis doctoral. Finalmente haré unas conclusiones y yo creo que una de las partes más interesantes, que son las futuras líneas de investigación que yo veo factibles dentro del campo. Comienzo con esta frase, ¿no?, de cómo vamos a construir en el futuro. Y esta pregunta que creo que nos hacemos todos los profesionales del sector, y es, bueno, sabemos hasta ahora cómo construimos, pero ¿qué va a pasar cuando seamos, cuando estemos en las siguientes fases, ¿no?, del trabajo? Y os muestro esta frase de yo soy arquitecto, que no lo he dicho. Os muestro esta frase de un arquitecto al que respeto mucho, ya del siglo pasado, donde comentaba que los cambios de estilos arquitectónicos siempre fueron culturales, pero que hoy en día estos cambios ya no son culturales, sino son materiales. Es los nuevos materiales los que nos van a permitir hacer esas nuevas arquitecturas. Por tanto, la inclusión de nuevos materiales es la manera de la ciencia del futuro.
Y como yo, el material en el que me baso es el hormigón, pues voy a empezar a hablar de él un poquito para introducirlo y dejaros un contexto. El hormigón es un material con un alto valor añadido y, bueno, dentro de su ciclo de vida podemos observar diferentes fases, pero en la que yo voy a centrarme es sobre todo en las primeras dos, ¿no? En esa fase de creación del material, en la composición, y en una fase de puesta en obra de ese material. Entonces, como sabéis perfectamente, el hormigón es una piedra artificial que está compuesta por cemento, agua, áridos y altivos o adiciones, y que es el segundo material más utilizado en el mundo, ¿no? Se utiliza alrededor de 4,2 millones de toneladas por año y se utiliza casi 2.000 veces más que cualquier otro tipo de material utilizado en construcción. Estos son datos de la profesora Karen Scrivener, de la expresidenta de RILEN, y demuestran la absoluta predominancia de este material en el sector. Sin embargo, también sabemos que produce el 8% de CO2 global a la hora de su producción y de su transporte y su construcción. Entonces, esto realmente es un problema, ¿no? Y aquí iríamos a esa parte de, ¿es el cemento realmente un material que pueda ser sustituible? Bueno, pues desafortunadamente no. Desafortunadamente no es un material sustituible, ya que necesitaríamos del orden de un Amazonas por año, lo cual sería una pena, para sustituirlo, por ejemplo, por madera. Y además, las gráficas y los proyectos de futuro nos demuestran que el crecimiento de uso del cemento va a seguir aumentando en las próximas décadas, ¿no? Entonces, esto no es una solución. Hay que plantear otro tipo de soluciones. Entonces, como os decía, el hormigón es un material de alto valor añadido y los hormigones convencionales siempre han tenido un coste bastante elevado, ¿no? Sin embargo, su coste no era tanto en el diseño del material, sino más bien, ni en la ejecución, sino más bien en la parte de reparación y mantenimiento. Entonces, la ciencia actual en este sector lo que está intentando es cambiar este paradigma e intentar buscar un material de altas prestaciones con un alto valor añadido donde el coste inicial sea en el diseño. Gastemos mucho dinero en ese diseño, pero que eso nos permita reducir los costes tanto en ejecución como en mantenimiento y además añadir unas nuevas prestaciones a este material. Estas nuevas prestaciones pueden ser de diferentes tipos. Normalmente hablamos de altas prestaciones y pensamos en alta resistencia, pero como dice Henry Russell, no todos los hormigones de altas prestaciones son hormigones de alta resistencia, sino que más bien existen altas prestaciones de todo tipo. Pueden ser hormigones ligeros, hormigones reciclados, hormigones refractarios, fotocatalíticos, base biológica, autorreparables. Hablaré de esto en algún momento. Pero hoy principalmente me voy a centrar en los hormigones autocompactantes y en los hormigones digitales o de fabricación digital, en los cuales se englobarían los de impresión 3D. Como veis en la imagen, cuando hablamos de hormigones de altas prestaciones, siempre surge una serie de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, esa falta de mano de obra cualificada que tenemos actualmente, al menos a nivel europeo, esa búsqueda constante de prestaciones nuevas y más elevadas, un material que siga avanzando hacia el futuro, la reducción de costes, ¿no? Y buscar esa parte de mantenimiento y de puesta en obra, pero con unos costes aún menores. Y, por supuesto, como os comentaba, con esa reducción de cemento, esa parte de sostenibilidad y reducción de la huella ecológica. Entonces, las soluciones planteadas a este respecto pasan por la automatización, digitalización y robotización del sector. Ahora hablaré de esa fabricación digital. La producción de materiales a la carta, y esto es a través del uso de nanotecnología, que nos va a permitir modificar o nanomodificar el material en las distintas fases de construcción de este.
Como he comentado previamente, las materiales de altas prestaciones, buscando prestaciones de diversos tipos, incluso combinándolas. Y por último, esa reducción de la cantidad del tipo de cemento. Para ello se puede pensar desde la tecnología, como hablaré yo, o se puede pensar también desde la sustitución parcialmente de esa parte de cemento con patentes como la que existe del cemento LC3. Dentro de la fabricación digital, lo que observamos es que existe un nuevo paradigma científico-tecnológico en el sector de la arquitectura, pero también de la ingeniería civil, se están buscando nuevas tecnologías de puesta en obra del material. Y estas nuevas tecnologías lo que al final buscan es una digitalización, robotización y automatización del sector, aprovechando sobre todo esa revolución industrial 4.0. Como he comentado, pues son tecnologías, claro, de presente, pero sobre todo de futuro, y lo estamos viendo hoy constantemente, ¿no? En el caso de diferentes tipos de entornos, ¿no? Pueden ser entornos que por el cambio climático necesitemos de una robotización de ciertas tareas, o que por conflictos socioeconómicos o guerras también necesitemos automatizar o robotizar ciertas tareas que no podemos hacer los humanos, o incluso en entornos exoterráqueos, ¿no? En la Luna o en Marte, que ya se está empezando a plantear esas posibles construcciones. Y esto pues pasa principalmente por los sistemas en base de cemento, porque es, como decía al principio, uno de los sistemas más utilizados y que además en el que se están depositando grandes inversiones aún para poder continuar con ello. Y bueno, dentro de las múltiples tecnologías que existen dentro de la fabricación digital, yo voy a centrarme en dos tipos, ¿no? En esos autocompactantes y en esa impresión 3D. Dentro de la fabricación digital voy a hacer una breve introducción para que me entendáis un poco mejor de qué hablo antes de pasar a las tecnologías. Aquí os dejo 3 imágenes de distintas tecnologías de fabricación digital, las 3 de la Universidad de la ETH de Zúrich, en las que vemos, por ejemplo, una primera donde lo que tenemos es un encofrado deslizante que va ascendiendo y se va vertiendo un hormigón en un estado líquido que cambia rápidamente a un estado sólido, semisólido. En el segundo es una impresión 3D normal, como veríamos con un sistema de plástico, pero en este caso es un sistema cementicio. Y la última sería también una especie de sistema autocompactante, pero con un encofrado que ya han retirado aquí de plástico. Un sistema de encofrado que puede ser también reutilizable y volver a ser impreso en 3D. Entonces, bueno, algunos ejemplos de estas tecnologías. ¿Y dónde están las cuestiones al resolver de la tecnología? Pues principalmente en la puesta en obra del material, aunque también en el estado endurecido. Entonces, para la incorporación, y también en la incorporación de esas altas prestaciones. Entonces, para la solución de esa puesta en obra, que es donde yo he centrado mi investigación, se utiliza sobre todo la parte del control de la reología. Y para conseguir ese control de la reología, luego explicaré lo que es esto, se utiliza principalmente la nanotecnología. Además, bueno, pues estamos en ciencia de materiales, pues necesitamos de estudios experimentales en laboratorio para poder extraer conclusiones parciales y finales de estos ensayos. Os dejo aquí también una serie de proyectos usando fabricación digital que se pueden encontrar actualmente en el campo. Hay de diversos tipos, podéis encontrar desde impresión 3D con drones, impresión 3D debajo de agua, diferentes tipos de impresión 3D de sistemas autocompactantes en la Luna y en Marte como proyecto, encofrados de hielo, encofrados de impresión 3D en plástico, como comentaba antes. Bueno, hay infinidad de proyectos actualmente. Al final de la presentación os dejaré un link a estos proyectos para que podáis observarlos por vuestra cuenta con más detenimiento. Y paso ahora a centrarme en esas dos, ¿no? En los sistemas autocompactantes y en los sistemas de impresión 3D. Y la primera pregunta es, ¿por qué usar estos sistemas, ¿no? O sea, ¿por qué estos sistemas y no otros? Entonces voy a hablaros de las principales ventajas que tienen estos sistemas,
las diferencias entre ellos y esas cuestiones a resolver que os comentaba. Si os fijáis, en los sistemas de impresión 3, perdón, los sistemas autocompactantes, al final lo que buscamos es eliminar esta etapa, ¿no? Esa etapa de vibrado del material que se hace en un hormigón convencional y que puede generar tantísimos problemas aparte de del aumento de la cantidad de energía necesaria para ser puesto en obra. Entonces, los sistemas autocompactantes al final lo que buscan es esa eliminación de esa etapa de vibrado, lo cual va a mejorar la seguridad, la calidad y la fiabilidad del material en su ejecución, ¿no? Además, va a mejorarnos las propiedades físico-mecánicas. Además, normalmente los sistemas autocompactantes llevan un mayor contenido de pasta de cemento, por lo tanto, van a aumentar la resistencia y también van a conseguir adaptarse a formas o moldes o encofrados muy complejos, cosa que con los sistemas convencionales no vamos a conseguir. Por otro lado, los sistemas de impresión 3D buscan cosas similares pero de una manera distinta, ¿no? Sobre todo van a buscar esa eficiencia estructural en los materiales, ya que solo vamos a utilizar el material en aquellos puntos donde es necesario estructuralmente, ¿no? No vamos a necesitar imprimir piezas enteras como se haría con un hormigón convencional, sino vamos a ir solo a aquellas zonas donde sepamos que el material va a estar funcionando estructuralmente. Esto además va a generar una rapidez de la puesta en obra, ¿no? Gracias a esa automatización, un ahorro de costes, ya que evitaremos el uso de encofrado, el uso de vibrado e incluso un mayor diseño arquitectónico libre, ¿no? Para mis compañeros arquitectos esto es un lujo, ya que vas a poder digitalizar cualquier tipo de elemento y construirlo directamente mediante esa robotización. Entonces, ¿cómo funciona vuelvo al hormigón autocompactante? ¿Cómo funciona el hormigón autocompactante? Probablemente lo sabéis perfectamente, ¿no? Pero vamos a tener dos fases, una fase de bombeo y una fase de encofrado molde, y ambas van a tener su parte conflictiva, ¿no? Ahí vemos cómo el hormigón autocompactante, la parte positiva que tiene es esa gran fluidez, pero también nos va a obligar a necesitar unos encofrados mucho más robustos que los que utilizaríamos en un hormigón convencional. Y ahora veremos el porqué. En el otro caso, en el caso de la impresión 3D, volvemos a tener dos fases. Una primera fase de mezcla o bombeo para pasar a la extrudibilidad y a la constructibilidad vertical. Estos términos en castellano son un poco extraños, pero es porque vienen del inglés extrudability and vertical constructability. Entonces, los hemos castellanizado literalmente, pero lo que viene a expresar es esa capacidad de extrusión y la posterior capacidad de ser construido verticalmente, es decir, construir capa sobre capa sin que se venga abajo, sin que se desmorone o sin que se produzca un colapso plástico. Bien, ¿qué diferencias observamos entre ambos sistemas, ¿no? En el caso del hormigón autocompactante, lo que podemos ver es que tiene una consistencia muy, muy fluida, ¿no? Esa consistencia muy fluida es una ventaja, sobre todo porque incluso en sistemas en los que el armado es muy denso, este hormigón va a ser capaz de compactarse a sí mismo y rellenar cualquier tipo de molde, ¿no? Además, vamos a necesitar de un encofrado, sí o sí, ya que esa gran fluidez va a necesitar de un molde para poder dar forma a este material y vamos a necesitar esas fases de bombeo y vertido. En el caso de la impresión 3D es todo lo contrario. No vamos a tener un material fluido, sino que vamos a tener un material con una consistencia ya plástica que nos va a permitir generar esa extrusión de una manera continua. Y en este caso no vamos a necesitar en principio, no vamos a necesitar de un encofrado, de un material que sujete nuestro elemento. En este vídeo lo que podéis ver es una de las primeras impresiones que hicimos en el laboratorio de la Universidad de Alcalá, donde hice mi tesis. Y bueno, pues vemos un filamento que se está extruyendo de una manera bastante adecuada, pero hay que tener en cuenta también la segunda parte, que es esta.
vemos la caída, ¿no? Un colapso plástico del material, precisamente porque no tiene la capacidad todavía de sujetarse, ¿no? Este es uno de los problemas de la impresión 3D. En una segunda impresión, pues lo que hicimos fue colocar una especie de encofrado temporal para ayudar a acabar la pieza. Bueno, puede ser una de las soluciones que se planteen también en la impresión 3D, ¿no? El colocar unos encofrados muy económicos que se coloquen y que se puedan reutilizar constantemente. En cuanto a las cuestiones al resolver, bueno, pues tenemos una primera fase de bombeo en el hormigón autocompactante que siempre o casi siempre va a producir problemas de restricciones en el caudal y bloqueos, ¿no? Por su comportamiento reopéptico. Pero la fase más preocupante es la segunda, que es esa fase de encofrado, en la que debido a esa alta fluidez del material nos puede producir unas muy altas presiones en nuestro encofrado, incluso fugas por la parte inferior por esa alta fluidez. En la foto podéis observar un encofrado, una sección de túnel, en la que incluso colocando mucho peso sobre el encofrado se puede observar que esa gran fluidez del material acaba saliendo, acaba fugando el material por la parte inferior. En el caso de la impresión 3D, lo que observamos son otro tipo de problemas, ¿no? Primero, una fase de extrusión en la que se puede producir una serie de segregación o drenaje de agua, ¿no? Separación de la fase líquida y la fase sólida, esa discontinuidad en los filamentos, una serie de fisuras que nos pueden producir por no disponer de la cantidad de agua necesaria o la plasticidad necesaria para poder ser extruido. Y ya en la fase de construcción vertical, bueno, acabamos de ver una en el vídeo que sería ese colapso vertical, colapso plástico del elemento por no tener las capas inferiores la rigidez suficiente como para soportar las capas superiores. Y entonces, pues lo que nos planteábamos nosotros es pues cómo resolver estos problemas de la puesta en obra en estas dos tecnologías. Y para ello voy a hablaros del material y principalmente de la reología. La reología es el estudio de ese comportamiento del flujo, ¿no? O de la deformación. Cuando hablamos de estos sistemas en base a cementos, hablamos de esa parte en fresco, en la que sabemos que el material va a tener un comportamiento ligeramente fluido o ligeramente plástico. Entonces, el segundo factor que vamos a tener en cuenta es esa tixotropía. Y os explico la tixotropía con este esquema del profesor Nicolas Roussel. Como sabemos, vamos a tener una serie de elementos que se van a ir juntando, ¿no? Y se van a producir esos mecanismos físico-químicos del cemento y van a ir cristalizando. Pero en la primera hora y media, que es donde podemos hablar de reología en fresco del material, se producen dos tipos de mecanismos. Unos mecanismos físicos, puramente físicos y reversibles. Estaríamos hablando de fuerzas de Van der Waals, de fuerzas coloidales en general, que lo que hacen es una atracción electrostática entre partículas. Y esta atracción electrostática es reversible, es decir, si yo reagito el material, voy a poder separar esas partículas. Sin embargo, si dejo pasar el tiempo, lo que se va produciendo es ese efecto químico con las puentes normales del cemento, en los cuales ya esa tixotropía va a ser irreversible. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros para modificar esa puesta en obra del material y adaptarla o controlar la reología a nuestras necesidades. Para ello, lo que hacemos es estudiar un poco qué es lo que necesitamos. En el primer caso, en el sistema de autocompactante, lo que vemos es que vamos a iniciar con un límite de fluidez muy bajito, del orden de 0 a 10 pascales, y lo que sería una consistencia muy fluida, y va a ir incrementando. Y lo que deberíamos conseguir es que en un tiempo determinado, cuando el molde esté lleno, deberíamos conseguir del orden de una consistencia del entorno de 1000 pascales. Si conseguimos esa consistencia, lo que vamos a conseguir es que el encofrado no tenga presión prácticamente. Sin embargo, en la impresión 3D comenzamos un poquito más arriba, ¿no? Ya empezamos en esos 1000 pascales, del orden de esos 1000 pascales,
o sea, que ya la mezcla tiene una consistencia plástica, no es fluida. Y lo que necesitamos es que según vayamos poniendo capa sobre capa, las capas inferiores vayan ganando esa rigidez y alcancen del orden de 10 o 20.000 pascales para poder sostener las capas superiores. Bien, ¿y cómo conseguimos esto? Pues principalmente, está así expuesto en la literatura y bueno, en las publicaciones que hemos ido haciendo, es a través del uso de nanocomponentes. Principalmente en nuestro caso hemos utilizado nanoarcillas y hemos utilizado nanoarcillas por el hecho de que España es uno de los países del mundo con un mayor contenido de estos materiales en su tierra, especialmente de sepiolitas. Entonces, nosotros utilizamos nanoarcillas en órdenes de muy pequeñas adiciones, del 2%, para modificar estos materiales. Pero también introdujimos otros tipos de modificadores de la viscosidad, como pueden ser acrilamidas, metilcelulosas, copolímeros sintéticos y, por supuesto, también la introducción de plastificantes o fluidificantes para modificar esa fluidez inicial del material. Aquí os muestro un poco el objetivo principal del proyecto, que era la idea de conseguir ese control de la rheología, ¿no? Podéis ver con respecto a conseguir ese control de la rheología en ambos sistemas a través del uso de la nanotecnología, ¿no? En el primer vídeo lo que se ve es una mezcla muy, muy fluida, que sería esas pastas de cemento autocompactantes, y en el segundo lo que vemos es esa impresión 3D mediante morteros plásticos inicialmente que permiten el uso de esta tecnología. Y bien, paso a contaros un poco los resultados que hemos obtenido en estos estudios. Lo voy a separar en los obtenidos en sistemas autocompactantes y los obtenidos en fabricación digital con impresión 3D. Aquí podéis ver uno de los hormigones que creamos, ¿no? Haciendo un ensayo de anillo japonés. Y bueno, todos y cada uno de los test que produjimos a lo largo de mi tesis doctoral. Trabajamos principalmente en fase pastas y en pastas de cemento y en fase hormigones, porque cuando trabajas con esta nanotecnología es mucho más fácil de apreciar los efectos que genera primero en una fase de pastas y luego intentar reproducir esos efectos que has conseguido en una fase de hormigones. Entonces, en esa fase de pastas lo que pudimos hacer sobre todo es ese ensayo del minicono, con esa gran fluidez, no necesitas sacudidas, y ese ensayo del reómetro rotacional para medir esa rheología, ¿no? Esos parámetros como la tensión límite de fluidez, la viscosidad, el módulo de rigidez, etc. Y posteriormente hicimos un ensayo de columna, de presión de columna, con este sistema que nos inventamos en el laboratorio, en el que inventamos una columna de acero a la que le incluimos una serie de sensores para medir esa presión lateral en el encofrado. Como primeros resultados, con ese ensayo de minicono lo que observamos es que aumentando el contenido de fluidificante y variando el tipo de nanoarcilla que introducíamos en la mezcla, pues ese tipo de variación de la nanoarcilla nos cambiaba el tipo de cantidad de fluidificante que necesitábamos. Y esto es importante porque, claro, el fluidificante es un material que suele ser caro y si introduces nanoarcillas, esas nanoarcillas generan una especie de absorción tanto de agua como de fluidificante, reduciendo su capacidad de fluidez, ¿no? o teniendo que aumentar la cantidad de fluidificante necesario. Bueno, esto es algo que estaba reportado en la literatura, sobre todo en el caso de las bentonitas, pero a nosotros lo que nos interesaba era conseguir el efecto, no inicialmente, sino en el tiempo, ¿no? El efecto de reducción. Entonces, seguimos probando y introdujimos ya no solo nanoarcillas, sino esos otros VMAs, y comprobamos una gran sinergia entre la bentonita y la metilcelulosa, ¿no? Que conseguía, al introducir
ambas juntas una reducción bastante significativa del contenido de fluidificante necesario para alcanzar una fluidez inicial de tipo autocompactante. Y ahora lo que nos preguntamos es, ¿conseguiremos con las arcillas esa reducción de la presión lateral, es decir, esa reducción de la fluidez en el tiempo? Eso es lo que conseguimos principalmente con esa mezcla, ¿no? La bentonita inicialmente con esa metilcelulosa era fluida y podía ser autocompactante, pero además en el tiempo se conseguía una gran tixotropía reversible que hacía que el material se convirtiese en esta especie de, yo lo denomino como un flan, ¿no? Porque vamos pasando de una etapa muy fluida, fijaros, alrededor de 6 pascales inicialmente, hasta una etapa bastante más plástica, alrededor de 800, 900 pascales, en un tiempo bastante limitado. Esto hace que si tú quieres verter este hormigón, puedas inicialmente verterlo y ser bastante fluido como para adaptarse, pero que según va pasando el tiempo rápidamente esos enlaces físicos se van produciendo y van reduciendo esa presión lateral. Entonces, con algunas de estas mezclas que veíamos que observamos estos efectos tan positivos, nos los llevamos a la fase de hormigones. Y en esa fase de hormigones, lo que pudimos comprobar es que efectivamente estas arcillas nos reducían esa presión lateral, haciendo que estos hormigones pues, pudiesen adaptarse inicialmente al encofrado, pero posteriormente no necesitar encofrados tan rígidos o tan resistentes, porque iban a reducirse ellas mismas como un material la presión generada ante ese encofrado. Os cuento ligeramente este ensayo. Lo que hicimos fue generar estas columnas de acero y la hicimos en 2 fases. Una primera fase que era esta media columna metiendo un poco metiendo aire a presión para simular una mayor altura y luego hacer una doble columna para completar esa altura, ¿no? Llegar como lo que sería una especie de pilar de hormigón con hasta 6 sensores de presión lateral y 4 sensores de presión capilar. De tal manera que pudimos simular una especie de ensayo real en laboratorio de esta reducción de presión lateral. Con ello, lo que conseguimos fue generar una especie de modelo empírico de cálculo de esa reducción de la presión lateral y observamos 2 fases. Vemos cómo, según vamos rellenando, vamos a llegar a una presión máxima que conseguíamos reducir con la introducción de esas nanoarcillas y lo asemejamos a través de esa función del coeficiente de tixotropía. Y posteriormente se produce de manera general una caída de esa presión que nosotros asemejamos a un coeficiente de caída de presión y lo trasladamos a ese modelo empírico y hicimos el cálculo. Y la verdad es que salía un cálculo bastante bueno con respecto a los resultados experimentales que obtuvimos con un buen ajuste. Por otro lado, os cuento los resultados que obtuvimos con respecto a la fabricación digital con impresión 3D. En este caso igual, hemos utilizado muchos tipos de ensayo, ya que en este caso, por ejemplo, el reómetro, que es como siempre el ensayo base para la rheología, no funciona tan bien porque con estas consistencias más plásticas el reómetro te puede calcular un límite de tensión, pero no es capaz de calcular una viscosidad en unos rangos admisibles. Entonces, lo que hemos utilizado son diversos ensayos de campo, entre ellos, por ejemplo, un penetrómetro de suelos, volvemos a utilizar el ensayo de Melicono, pero esta vez con mesa de sacudidas, ya que la consistencia no es tan fluida, un ensayo de levantamiento también, pero en este caso de cilindro, y 2 últimos ensayos que son bastante útiles, como es un ensayo de compresión en fresco, una compresión en fresco no confinada, que además hicimos con mezclas impresas y no impresas, y una extrusión a través de una prensa para medir los parámetros reológicos, pero también para ser capaces de evaluar si las mezclas son extruibles o no van a ser extruibles.
Esto es mucho más barato, por ejemplo, que tener un robot. Entonces, ahí viene el kit de la cuestión. Bien, también hicimos algunos ensayos que se pueden hacer, por ejemplo, con este tipo de pistolas de silicona que nosotros reutilizamos y las utilizamos con morteros de cemento. Y podemos hacer una prueba rápida y básica de ver si ese material que has generado va a ser extruible o no va a ser extruible. Posteriormente, esto lo hice en la primera estancia de investigación que hice con el profesor Arnaud Perrot, que es uno de los mayores científicos en el área de la impresión 3D aquí en Europa. Estuvimos investigando cómo la extrusión cómo ese ensayo de extrusión podía ayudarnos a saber si las mezclas tienen capacidad de ser extruidas o no. Y además, a la introducción de esos nanoarcillas con VMAs, ver si nos mejoraban o no se empeoraban las mezclas. Entonces, lo que vimos es que cuando en ese ensayo de extrusión se muestra una curva descendente, lo que está mostrando es que cada vez necesita menos fuerza para ser extruido y, por tanto, menos material en el interior, luego muestra una extrusión apropiada. Y se puede deber a que esas sepiolitas y VMAs generan una gran cohesividad dentro del sistema y que son capaces de generar una acumulación de agua, una lubricación de partículas y una retención de ese agua dentro de las partículas para que siempre el sistema esté suficientemente hidratado para ser plástico. Sin embargo, cuando retirábamos esos VMAs o esas sepiolitas, lo que veíamos era lo contrario, unas grandes fricciones, drenajes de agua al exterior, ¿no? Separación de la fase líquida y sólida. Por otro lado, con el sistema de penetración con cono, lo que veíamos era esa posibilidad de cómo las arcillas nos pueden dar una mayor resistencia o mayor rigidez del material en el tiempo, ¿no? Sobre todo hablando dentro de esa fase de tixotropía reversible. De nuevo, los enlaces físicos actuando en nuestro beneficio en esa primera hora del material. Entonces, lo que vemos es que la sepiolita principalmente, cuando está siendo removida esa parte irreversible, el material sigue siendo teniendo una consistencia bastante buena para ser impreso, ¿no? Pero cuando lo dejamos en reposo, que sería el equivalente a ya está impreso, ya es una capa, esta resistencia aumenta mucho, ¿no? Cuando dejas en reposo el material, las sepiolitas son capaces de generar esos enlaces o fuerzas de Van der Waals que mejoran su capacidad de resistencia. Por último, tanto con la pistola como con el ensayo de compresión no confinada, pudimos comprobar cómo estos materiales se iban a comportar en el tiempo, ¿no? Viendo con la pistola, básicamente haces el ensayo de la pistola y ves si son extruibles o no son extruibles, si se produce drenaje de agua. Y luego con el de compresión, lo que puedes es medir la capacidad, ¿no? la resistencia del material y su rigidez, cómo va evolucionando en el tiempo. Lo que observamos principalmente aquí es que hay una primera parte que depende principalmente del cortante, pero que llega a un momento determinado en el que se produce un cambio de rigidez en el material, que es el lógico y conocido, y entonces empieza a predominar esa capacidad de compresión del material. Entonces, hay que llegar a una especie de compromiso entre ambos para que el material seas capaz de ser extruido, pero que te permita también ir construyendo capa sobre capa sobre capa sin detener el proceso de impresión, porque si no, lo que se produce actualmente en las construcciones por impresión 3D que se están haciendo es que tienen que detener cada aproximadamente 40-50 centímetros de construcción de muro y detenerse unas horas y luego volver a iniciar. Entonces, lo que buscamos con esto es que la impresión sea absolutamente continua, sin ningún tipo de parón. Y bien, llegando a la parte de conclusiones y líneas de investigación futura, primero marco unas conclusiones principales, ¿no? Dentro de lo que sería mi investigación. Pues un poco lo que os he contado, ¿no? Lo que hemos observado es que a través de esa nanotecnología somos capaces
de modificar la reología inicial del material y ajustar perfectamente nuestro material para que sea puesto en obra con una calidad suficiente, ¿no? Hemos observado que ese efecto o esa tixotropía efectiva, que es como al final la hemos denominado, o tixotropía reversible, nos permite saber cuándo el material tiene la fluidez adecuada para ser inicialmente puesto en obra. En el caso del hormigón agudo compactante, inicialmente muy fluido y posteriormente tener cierta cohesión para que se retenga dentro del molde. Y en el caso del sistema de impresión 3D es ese inicio plástico, pero que se va rigidizando con el tiempo. En el otro caso, pues las conclusiones generales que podemos observar en el campo. Os pongo este vídeo de ese proyecto de ATH de Zurich, en el que veis lo que sería una especie de hormigón autocompactante, pero que cambia rápidamente. En este le ponen también unos aceleradores químicos. Y lo que permite el sistema es crecer en altura con esa especie de encofrado deslizante, ¿no? Esto lo que permite con respecto a esos otros sistemas de impresión 3D es que puedes meter armado. Uno de los problemas del sistema de impresión 3D es que no existe la posibilidad de meter armado, al menos como querríamos, ¿no? Entonces, las conclusiones generales son esa imposibilidad de sustituir totalmente el cemento. Entonces, adaptándonos a eso, lo que tenemos es que buscar maneras de hacer más sostenible el material, y la fabricación digital pues es una gran alternativa para ello, ya que podemos reducir las cantidades de material, pero además también adaptar nuestros materiales y sustituir parcialmente el contenido de cemento. Y por supuesto que ese futuro de la construcción pues pasa por el uso de esas nuevas tecnologías como la digitalización, robotización y automatización, y buscar las altas prestaciones de los hormigones. Y acabando ya, pues os quiero mostrar esto porque me parece que es lo que es más interesante, ¿no? ¿Cuáles son por tanto, las líneas de investigación futura en este campo? Voy a mostrar una serie de proyectos que tenemos en el grupo, financiados por el gobierno español y los que estamos trabajando. En primer lugar, dentro de esta impresión 3D, introducir también materiales de cambio de fase, ¿no? Esas altas prestaciones, pero pensando en sistemas de fachada para mejorar térmicamente nuestros edificios. Entonces, estos sistemas o materiales de cambio de fase, como los PCM de parafina, por ejemplo, la idea es introducirlos en estos materiales y que ese cambio de fase nos mejore la conductividad térmica de nuestro material. Otro proyecto que tenemos abierto es añadir refuerzos, ya que en los sistemas de impresión 3D no se pueden añadir barras de armado, pues intentar añadir refuerzos con otro sistema, ¿no? Como por ejemplo las fibras. En la estancia que realicé en Río de Janeiro, lo que estuve introduciendo son fibras naturales, y una de las cosas que observamos es que esas fibras se alinean en el proceso de extrusión, algo que puede ser muy, muy positivo, ya que nos orienta la fibra y nos mejora la capacidad mecánica del material, tanto en fresco como en endurecido, y además nos reduce la fisuración por retracción. Algunos de los ensayos también que hicimos para comprobar esa mejora mecánica en endurecido, ¿no? Que lo hicimos tanto en probetas convencionales como en probetas impresas en 3D para hacer esa comparativa. Otro proyecto que tenemos es introducir en esos sistemas de impresión 3D los materiales autorreparadores, es decir, bacterias que puedan autorreparar a través de la generación de residuos, o la introducción de microcápsulas de cal para, si se producen fisuras dentro de nuestro material, que es la carbonatación de esas partículas que se quedan embebidas, puedan cerrar esas fisuras, pensando en ese mantenimiento del material a largo plazo. Otro proyecto que tenemos abierto es de automonitorización del material, ¿no? Una de las cosas que más preocupa del futuro es la obtención y gestión de datos, ¿no? Pues
¿por qué no tener materiales que nos emitan datos constantemente y que nos dicen cómo se está comportando nuestro material? En este caso, nosotros lo proponemos a través de materiales piezoeléctricos, sobre todo pensando en ese comportamiento mecánico del material, pues si se produce algún tipo de error en el edificio que se ha detectado previo a que pase algún accidente, ¿no? Y que el propio material te lo registre, te lo envíe y te avise de que está ocurriendo eso. Y acabo con esto. Como os comentaba al principio, todos esos proyectos que he seleccionado para esta charla y para previas clases que he tenido en este sentido, los he recopilado en este panel de Genially. Y si queréis acceder a él, podéis hacerle una foto o podéis escanear este código QR, que espero que esté funcionando, y si no, también podéis a través de este link acceder a él y vais a tener como unos marcadores que si pincháis en ellos cuando estéis en el panel de Genially os van a redirigir a estos proyectos. Entonces, si alguno de ellos os interesa, podéis pinchar, acceder a él y verlo. Este panel se lo puedo también mandar a la organización cuando acabe, lo mando por el chat. Y nada, con esto yo acabo. De nuevo, daros las gracias por invitarme a dar esta charla. Espero que haya sido más entretenida posible y que os haya interesado. Y si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues estoy encantado de responderos. Muchas gracias, ingeniero. Doctor. Hay 3 preguntas por parte. La primera pregunta es por Julio Flores. Que pregunta qué diferencia existe en el control rheológico entre el hormigón autocompactante y el utilizado en la fabricación mediante impresión digital 3D y qué aditivos o metodologías se emplean para mejorar su trabajabilidad. Entiendo que es sobre la rheología entre ambos sistemas, ¿no? O sea, la diferencia entre ambos. Bueno, lo que hemos visto nosotros es que puedes utilizar los mismos tipos de aditivos y adiciones para modificar esa rheología. Es decir, las nanoarcillas como adiciones te permiten cambiar esa rheología, sobre todo en el tiempo, y el tipo de aditivos que se utilizan son prácticamente los mismos. O sea que ambas tecnologías se basan en los mismos tipos de aditivos para modificar esa rheología. La segunda pregunta es por Dylan Jairo, que pregunta ¿qué ensayos rheológicos se utilizan para evaluar la fluidez y estabilidad del control en aplicaciones de impresión 3D y hormigón autocompactante y cómo influyen estos parámetros en la calidad de la puesta en obra? Bueno, pues he mostrado más o menos cuáles son los ensayos que se utilizan. Esos son los que yo he utilizado, pero básicamente son los que se utilizan a nivel general en todo el mundo. En el caso del hormigón autocompactante, yo destacaría el uso del rheómetro, porque como son mezclas fluidas sí que te permiten utilizar ese rheómetro. Lo que pasa es que es un material, es un equipamiento bastante caro. Entonces, normalmente lo que nosotros buscamos también es lo que se llama un 50-cent rheometer, o sea, un rheómetro de 50 centavos, que es mediante estos ensayos de minicono, por ejemplo, puedes obtener más o menos los mismos parámetros de manera indirecta y establecer un control sobre tu material. Y en la impresión 3D pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que en vez de utilizar el minicono, que no es tan factible, encontramos en este pincho de suelos que es más utilizado para arcillas que para hormigones. Pero que en el caso de los hormigones de impresión 3D, que se parecen inicialmente mucho a suelos blandos o arcillas, suele ser muy útil. Espero que eso responda más o menos. Tenemos una tercera pregunta por Joaquín Aquino Rocha, que pregunta cómo se comparan las emisiones CO2
asociadas en la impresión 3D con cemento en relación con los métodos tradicionales de construcción, considerando el consumo de materiales y la eficiencia del proceso? Bueno, esta pregunta es de las difíciles. Gracias, Joaquín. A ver, claro, estos nuevos sistemas, lo que se expone es que prevén la reducción de ese CO2 a futuro, porque si los comparamos a nivel a día de hoy, no vamos a conseguir esas reducciones que esperamos. Lo que pasa es que para su uso en el futuro sí que si conseguimos que estos sistemas funcionen como preveemos, y reduzcamos, por ejemplo, la cantidad de material que vamos a utilizar en la impresión 3D con respecto a esos hormigones convencionales, ahí las reducciones de CO2 que se van a producir son brutales, porque vas a pasar de utilizar un 100% de material a un 30% de ese material. Y a pesar de que utilicemos mayores cantidades de cemento, que ocurre aún en este tipo de sistemas, la idea a futuro también es sustituir parcialmente esa cantidad de cemento. Está bien. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco su tiempo y esfuerzo por compartir sus conocimientos con nosotros. Su ponencia ha sido un gran éxito. Fue un verdadero placer tenerlo acá, doctor. Le invitamos a que se despida del grupo, del público, con algunas palabras, si así lo desea. Perfecto, pues nada, agradeceros a vosotros, a ti, Naira, por la presentación y a todo vuestro grupo de la Sociedad Científica. Y nada, yo encantado de haber participado, espero que haya sido útil y que más o menos haya sido claro lo que he explicado. De todas formas, si alguien tiene cualquier duda o cuestión, estaba mi correo por ahí o vosotros lo tenéis, podéis compartirlo sin ningún problema, ¿vale? Y nada, muchas gracias.